este video vamos a ver el funcionamiento de un sistema de monitoreo construido con un ESP32 en la plataforma Walkly. El circuito básicamente utiliza dos sensores y dos actuadores. Del lado de los sensores tenemos el DHT22 conectado al pin número 15 y el mismo que nos entregará los valores de temperatura y humedad. Además, contamos con un fotorresistor o LDR conectado al pin 34, que nos indica el nivel de luminosidad del ambiente. Del lado de los actuadores tenemos un LED que irá conectado directamente al pin número 2 del ESP, que se enciende cuando detecta poca luz en el ambiente. Además, tenemos un buzzer conectado al pin 5 que emite una alerta cuando la temperatura o la humedad suben de rango. La lógica o el funcionamiento del circuito es muy simple. El ESP32 lee los dos sensores cada 3 segundos y actúa conforme la evaluación que realiza de los valores contra tres umbrales. Entonces, en base a eso actúa, se guarda la lectura en un historial interno y finalmente se publicarán los datos a Internet utilizando el protocolo MQTT. Como podemos observar, en el caso de la LED, al momento de tener un valor muy bajo de luminosidad, se encenderá el LED de color rojo. Y como ya escucharon, el tema del buzzer se está alertando básicamente porque la humedad en este caso ya es menor a 35%. Entonces, si yo subo el nivel de humedad, ya va a dejar de sonar. Como pueden ver en este caso, el buzzer ya no estará activo, el LED sí, porque como les mencionaba, el nivel de luminosidad es muy bajo y básicamente lo probamos con la humedad y también puede ser con la temperatura. Pongamos que subió la temperatura hasta este nivel, entonces en las próximas mediciones, tal cual pasó en este momento, el buzzer se activa. Entonces básicamente ese es el funcionamiento de el circuito y cabe mencionar también el tema de la publicación vía MQTT para poder de cierta manera registrar la información y pues mantener un historial en cada uno de la extracción de los datos. Ahora veamos un poco el código que mantiene el funcionamiento de nuestro circuito. Básicamente lo veremos desde Visual Studio Code para poder ejecutar de forma sencilla y pues tener un poco más de espacio a diferencia del editor que nos proporciona Walkly. Entonces, básicamente el código está dividido en bloques definidos. Vamos a iniciar con el uso de las librerías. En este caso tenemos la librería Wi-Fi. También tenemos la librería PubSubClient, que nos va a servir para publicar vía MQTT. Y también tenemos la librería DHTest, que nos va a servir para controlar el sensor de temperatura y humedad. En este caso es el DHT22. Justo debajo de la inclusión de las librerías tenemos la definición de constantes. En este caso vamos a iniciar con las credenciales de Wi-Fi. Colocaremos el nombre de la red como Walkwi Guest, que es el que recomienda Walkwi. En este caso no tenemos una contraseña o una clave para esta red, por lo cual se dejará vacío. Posteriormente tenemos la definición del broker MQTT. Como podemos observar, tenemos como tal
el broker que definimos. En este caso, vamos a utilizar un broker público de HiveMQ que va a recibir y va a transportar la información mediante este puerto, el 1883. Y tenemos un ID del MQTT, en este caso ESP32 Monitoreo Daniel Pérez. Le coloqué por nombre, así como también tenemos la definición de los tópicos. En este caso, vamos a tener 6 tópicos donde vamos a publicar los diferentes valores de cada una de las variables que podemos ver por acá. En este caso, un tópico para temperatura, un tópico para humedad, un tópico para luminosidad, un tópico para el funcionamiento del LED, otro tópico para el funcionamiento del buzzer y por último, un tópico historial. También tenemos la definición de los pines mediante los cuales van a estar conectados los sensores. En el caso del DHT22 va a estar conectado al pin 15. En el caso del LDR va a estar conectado al pin 34. En el caso del LED va a estar conectado al pin 2. Y para el buffer, pues va a estar, perdón, para el buzzer va a estar conectado al pin 5. Así como también tenemos la definición de los umbrales de nuestra operación. Y comencemos con el límite de temperatura que va a ser de 32 grados centígrados en este caso. El límite de la humedad que va a ser 35%. En este caso, si cae debajo de ese límite, pues también se va a activar el buzzer. Y por último, el límite de oscuridad. En este caso, si cae del 45%, el LED se va a activar. Entonces, continuemos con la siguiente sección que es el historial circular. Básicamente, el historial es un arreglo de 10 posiciones que va a funcionar como una cola circular. Vamos a tener una struct llamada medición que va a agrupar los datos de todo un ciclo. Datos tales como el tiempo. En este caso, pues tenemos el nombre mark. Vamos a guardar la temperatura, en este caso con un float llamado temp. También la humedad con otro float llamado La iluminación, otro float llamado ilum. Y con dos booleanos, uno siendo el estado del LED y otro el estado del buzzer. Tenemos como tal la definición del arreglo, en este caso de 10 posiciones, como bien lo mencionaba antes, un índice de entrada y un total de registros guardados. También tendremos el método registrar medición, que básicamente va a escribir en la posición actual. Va a avanzar el índice con el módulo 10 y cuando el arreglo esté lleno, simplemente va a sobreescribir la entrada más antigua, lo cual va a permitir mantener siempre las últimas 10 lecturas eh, sin usar memoria como tal dinámica. Vamos a irnos directamente para ver el resto del funcionamiento o el inicio del funcionamiento del circuito en el setup. ¿Qué tenemos en el setup? Básicamente en el setup configuramos los pines de salida, que como primer pin de salida tendremos al LED, en este caso como salida, y también al buzzer como salida. Vamos a inicializar el DHT22 y vamos a conectarnos a la red Wi-Fi mediante el método iniciar red. También vamos a iniciar la primera conexión al broker MQTT justamente antes de entrar al loop. Y vamos a imprimir como tal lo pequeño log que nos va a indicar si el monitoreo está iniciado o no. En el caso del loop principal, tenemos una estructura no bloqueante. Lo primero que vamos a hacer es verificar si el cliente MQTT sigue conectado.
Y si no lo está, pues va a intentar reconectarlo con una sola llamada y continuará inmediatamente sin quedarse esperando, lo cual va a evitar que el sistema se congele. Luego revisaremos si como tal ya pasaron 3 segundos desde el último ciclo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a usar milis para realizar esa comparación. Si no ha pasado, pues simplemente se retorna y vuelve al proceso de MQTT. Cuando corresponde ejecutar, vamos directamente a leer el DHT22 y validar que los umbrales no sean NaN. Si el DHT22 no funciona por algún motivo, nos va a devolver valores NaN, lo cual no es correcto y no nos va a servir para comparar con los umbrales que definimos anteriormente. Entonces, esta sección del código es justamente para darle un tiempo al DHT22 de minimizar el fallo, en este caso de los valores NaN. Si el sensor pues todavía no está listo, vamos a saltar este ciclo y no vamos a guardar ni publicar nada, lo cual va a evitar que valores inválidos se guarden y entren al historial. Vamos a leer después la luminosidad, en este caso mediante el método leer luminosidad, y veremos que vamos a evaluar como tal los umbrales. En este caso vamos a accionar el LED o lo vamos a encender, indicándole el valor de la iluminación que hay en ese momento, así como también vamos a encender o apagar el buzzer mediante la función accionar buzzer, en este caso enviándole temperatura y humedad como parámetros. Finalmente vamos a guardar todas las mediciones en un historial mismo que vamos a imprimir, en este caso, mediante un método llamado imprimir lectura, así como también imprimir historial. Por último, tenemos la publicación del MQTT. En este caso, nuestra función llamada publicar MQTT, que va a recibir estos parámetros: la temperatura, la humedad, la iluminación, el estado del LED y el estado del buzzer. Y nos vamos directamente a la función, en este caso al método, perdón. Lo que realiza es básicamente la publicación en 5 tópicos individuales, siendo estos uno por cada variable. Recordamos el tópico de temperatura, el tópico de humedad, el tópico de iluminación, el tópico del LED y el tópico del buzzer. Se arma como tal un JSON, como podemos observar acá. Iniciamos con eh, la apertura de corchetes y acabamos construyendo un JSON con los valores que van llegando directamente desde nuestro historial. Esto va a permitir que el cliente MQTT se suscriba solo a lo que le interesa o recibir bloques completos. Posteriormente se publica el, en el tópico historial, ya cuando el JSON está armado, justamente se publica ese JSON y en este caso vamos a imprimir en pantalla el mensajito que indique que si ya se publicó vía MQTT o no, como tal el el mensaje. También vamos a verificar la parte del inicio de la red. En este caso vamos a inicializar la conexión eh, al Wi-Fi. Como recordamos, no hay una clave concreta, pero pues sí hay una red en WAPI la cual debemos utilizar. También la función conectar MQTT, que pues en este caso vamos a intentar em, conectarnos al broker MQTT. En dado caso funcione, pues vamos a estar conectados y lo vamos a tener un OK como respuesta.
De lo contrario, vamos a tener un pequeño delay, una pequeña pausa y reintentar hasta que estemos conectados como tal al broker. Así como también tenemos la acción para leer luminosidad. En este caso, pues vamos a obtener el valor analógico que nos presenta el sensor LDR. Vamos a convertirlo a un valor específico que podamos comparar, en este caso con nuestro umbral. Y también tenemos la evaluación de los umbrales y accionamiento de actuadores. Como recordamos, en este caso, pues vamos a tener el accionar LED, donde vamos a comparar el, el valor de iluminación contra nuestro umbral de límite de oscuridad. Basada en esta comparación, pues vamos a decidir si se enciende o si se apaga el LED. Y vamos a retornar como tal el valor de la variable booleana. Sucediendo lo mismo con el accionar buzzer. En este caso vamos a recibir dos parámetros, la temperatura y la humedad, donde si alguna de estas dos supera su límite, vamos a alertar. En este caso vamos a hacer que el buzzer envíe un tono y de lo contrario, pues el buzzer va a estar apagado sin opción de alertarse. Vamos a retornar un valor booleano que posteriormente nos va a servir para enviarlo a nuestro tópico y pues almacenar la información. Por último, los métodos de impresión, en este caso imprimir lectura, que va a ser la impresión de una lectura individual. Y por último, la impresión eh, del historial completo, terminando así como tal el código que nos ayuda al funcionamiento del circuito. Como bonus de esta práctica, pues tenemos la creación de un script hecho en Python para recibir los datos que publicamos en los brokers, en los tópicos que explicamos anteriormente, con los valores que recibimos directamente desde el ESP. En este caso, pues lo vamos a ver también directamente en Visual Studio Code. Aquí tenemos un proyecto llamado Python CSV, el cual pues va a tener el script principal, las dependencias que necesitamos para el funcionamiento de este script en un archivo requirements.txt y en este caso pues nuestro entorno virtual para no instalar todo lo necesario a nivel general en mi máquina. Entonces, básicamente iniciando con esto, tenemos el uso de la librería PAO MQTT, que básicamente se instala a través del pip install PAO MQTT. Justamente dejé la versión, en este caso, la que usé para la creación del script. Básicamente lo que hace es que se va a conectar al broker público que inicializamos del lado de Wokwi. Se va a suscribir a los 5 tópicos de variables individuales, en este caso de temperatura, humedad, luminosidad, el LED, el buzzer. Y pues básicamente a continuación de eso vamos a tener como tal la función onMessage. ¿Qué existe la función onMessage? El ESP32 básicamente va a aplicar cada variable en un tópico separado, por lo cual los mensajes van a llegar de forma individual. Lo que hace la función onMessage va a ser acumular en un diccionario llamado buffer. Y cuando vamos a detectar que ya llegaron los 5 valores del ciclo, vamos a llamar a la función guardar fila, en este caso. ¿Qué es lo que hace guardar fila? Básicamente lo que realiza, vamos a buscarla por acá. Guardar fila básicamente lo que hace es escribir una fila completa del CSV cuando el buffer esté lleno.
¿Y con qué lo voy a escribir? Con la fecha, en primer lugar, la hora y todos los valores que vienen directamente desde el ESP32. En este caso, la temperatura, la humedad, la luminosidad, el estado del LED y el estado del buzzer. Y luego va a limpiar todo el buffer para el siguiente ciclo. A continuación, vamos a mostrar como tal el funcionamiento del script en conjunto con el circuito de web. En este caso, en nuestra primera lectura, tenemos la temperatura en 51,1 grados centígrados, la humedad del 58%, la luminosidad en un 2,7% y pues nuestros dos actuadores activos, el LED encendido y el buzzer emitiendo su sonido. Vamos a cambiar los valores para evitar más alertas. En las próximas mediciones. En este caso, tanto el LED como el buzzer estarán inactivos y adicional a eso, vamos a inicializar el script de Python. En este caso, como podemos ver, se conecta al broker y va a empezar a recibir la información desde los tópicos que describimos anteriormente, la temperatura, la humedad, la luminosidad, el LED y el buzzer. Además, va a crear un archivo CSV que, como podemos observar, ya aparece por acá. En este caso va a estar vacío hasta el momento de la inserción. El script ya se suscribió a cada uno de los tópicos para recibir la información. Del lado de WordWi vemos que se están publicando diferentes mediciones. Vamos de nuevo a activar los actuadores. Y en este caso, el script ya empieza a llenar como tal el CSV. Tenemos la hora, la fecha y los valores como tal de nuestras variables. La temperatura, la humedad, la luminosidad y el estado de nuestros sectores. Entonces, poco a poco va a estar llenando el CSV. Vamos a detener esta parte de aquí y vamos a abrir nuestro archivo CSV para verificar cómo el script de Python lo ha estado llenando con la información que recibió directamente desde web. En este caso podemos observar la fecha, la hora, la temperatura, la humedad, la luminosidad y el estado tanto del LED como del bosque. Entonces, en este tiempo aún se encontraban en estado normal, por así decirlo, pero ya en esta ejecución el buzzer estaba activo, por lo cual una de estas dos variables superaba su umbral y en este caso en el que los dos están activos, todas las variables superaban el umbral establecido. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento del circuito, incluyendo la parte del script para generar el archivo CSV. Espero que les haya gustado y que les sirva este video y gracias.